Qué alegría para mí, otra oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes acerca del Sermón del Monte y su segmento para esta ocasión en cuanto a los juramentos y que el sí sea sí y el no sea no. Es importante mencionar que el fragmento tradicional originario necesita reconstruirse con la ayuda del texto de Santiago 5:12. En los comienzos de la tradición había una sentencia exhortativa, prohibición, precepto, conservada en su estructura fundamental. Es así como en Santiago 5:12 se hace una reflexión sobre la ética de la palabra, muy presente en la tradición de los ancestros. Por eso se usaba la expresión ser hombre de palabra. La ética de la palabra no jura, como está escrito en Mateo 5, 34 al 37, porque expone al mismo Señor al juicio humano. De esta manera, Pablo dice que él no juega con ninguno ni con la comunidad, diciendo ahora sí y después no, como signo de coherencia y transparencia. Es decir, no confundió el sí y el no. Más aún, Jesús prohíbe radical y absolutamente el juramento. Para los judíos, la verdad era uno de los pilares de la vida religiosa y social. Los maestros enseñaban que se requería decir siempre la verdad. Se igualaba su importancia a la justicia y la paz como bienes preciados de la sociedad. Mucho más importante era aún cuando un juicio era emitido bajo juramento. En tiempos de Jesús, las cosas se habían banalizado, de tal manera que cualquier afirmación comenzaba con un juramento por mi vida, por mi cabeza, por un animal, por un ancestro, etc. Eran palabras que solían preceder cualquier afirmación. Por ese motivo, el juramento había perdido su valor. Los juramentos que no incluían el nombre del Señor no exigían en ese tiempo un fiel cumplimiento. Por otra parte, la crítica al juramento fue muy frecuente en el helenismo, por cuanto el juramento es contrario a los principios éticos. Esta prohibición del juramento pudo surgir en una comunidad judeocristiana, porque como enseñanza de Jesús era poco conocida en el cristianismo primitivo. Se agrega, el hombre ha de inspirar confianza por sí mismo y no ha de estar ligado a ninguna autoridad para dar fe de su palabra. La ley dice que la mera palabra de un hombre honrado es un juramento. El jurar con verdad es solo un mal menor. Muchos temas helenísticos se encuentran también en Filón, quien intentó vincular entre sí las ideologías griega y hebrea. Pero como judío, aborda la cuestión del juramento teológicamente desde la santidad del nombre del Señor. Nadie ha de jurar por Dios, porque nadie tiene directamente conocimiento de su ser. Jurar significa mancillar y profanar el nombre divino del Señor. Jesús no sigue la vía de Filón, que recomienda las fórmulas sustitutivas como mal menor, para evitar poner al Señor como testigo. Jesús exige la veracidad absoluta de la palabra humana. Eliminó la distinción entre las palabras que son verdaderas y aquellas otras que no necesitan serlo. No ha de haber dos géneros de verdad entre los seres humanos. Jesús coincide en esto con la filosofía antigua y moderna y con el humanismo. A decir verdad, el hombre está ligado al Señor en toda su vida cotidiana sin restricción alguna. Pero eso no abarca todavía la totalidad de lo exigido por Jesús. Su prohibición del juramento es algo más que un no categórico a la mentira. Lo concreto es mostrar que su preocupación era, como la del judaísmo, la santidad del nombre del Señor junto con esa reverencia a su majestad.
En otros términos, a Jesús no le importa solo la veracidad, y el tema del juramento no sirve solo para ilustrar con un ejemplo lo que es la veracidad. Le preocupa el juramento porque en él se apela al nombre del Señor. Desde el pensar antropológico, el precepto de la veracidad tiene su correlación o semejanza teológica en el postulado de la santidad del nombre del Señor. Jesús se sitúa así en la línea de la reflexión judía sobre el juramento, pero es más radicalmente judío que sus contemporáneos, porque prohíbe absolutamente el juramento. La mala consecuencia del juramento que Jesús tuvo presente, según Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, es que la importancia superior otorgada al juramento hace casi lícita la mentira común. La duplicación de la palabra es en griego, como en las lenguas semitas, un elemento intensivo. Sí, sí, no significa sino un sí real, un sí que es válido y tiene consistencia. En cuanto a la frase final, lo que pasa de ahí procede del mal, parece indicar que se entendió literalmente la prohibición y el precepto de Jesús. Mateo presenta a Jesús cumpliendo su propio precepto. Cuando Jesús es conjurado por el sumo sacerdote, presumiblemente como invitación al juramento, a declarar su filiación divina. Jesús no contesta con un juramento, sino con un "tú lo dices", que deja al sumo sacerdote la responsabilidad de su afirmación sin discutir su verdad. La enseñanza de Jesús es entonces doblemente efectiva. En primer lugar, Jesús está diciendo que en cada palabra emitida o pensada, el Señor está presente como juez, aunque no se le mencione ni se jure por su nombre. De allí que Jesús les insta a no efectuar juramentos a la ligera. Lo que sucede es que el Señor no aprueba al mentiroso. Por cierto, la Biblia enseña que el Señor no puede cohabitar con el embustero, y no es importante haber hecho un juramento para que la palabra sea juzgada por el Señor. Si se ha dicho la verdad, Él la aprobará. Si se ha mentido, se pasará por engañador. Delante de Él no hay términos medios. En segundo lugar, Jesús simplifica toda la trama de argumentación que los legalistas judíos habían tejido alrededor de estas enseñanzas y del valor de la palabra dada. Jesús establece al final de esta declaración un concepto digno de ser tenido en cuenta. Pero sea vuestro hablar, sí es sí, no es no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Con esta frase, Él quiere decir que todas aquellas artimañas que los hombres crean para garantizar la verdad vienen de la desconfianza, de la costumbre de mentir, de la inseguridad respecto al otro, y estas cosas son el principio del derrumbe social. Jesús establece un principio ideal. Habría de bastar con la palabra como garantía de la verdad. Pero además es parte del estilo de vida que Jesús pide a sus seguidores. Estos necesitan vivir de tal manera que nadie se sienta necesitado en exigir alguna garantía de que la palabra dicha es verdadera. El comportamiento y conducta de vida han de ser el aval suficiente para que los demás crean que se dice siempre la verdad. Con todo lo anterior, la historia de la influencia se caracteriza por los intentos de suavizar el texto y aligerar su rigor o eludirlo. Pero su interpretación en la iglesia antigua fue casi literal, y en la iglesia grecoparlante también lo fue durante un largo tiempo. Después que Juan Crisóstomo, un clérigo cristiano,
considerado como uno de los padres de la Iglesia de Oriente, abogase por la literalidad con su gran autoridad. Tiempo después, en la Iglesia Latina, los intentos de atenuación aparecen muy pronto. Llama la atención su coincidencia temporal con el giro que el emperador romano Constantino le da a nivel estatal al juramento de los funcionarios y al juramento de la bandera ante los emperadores cristianos. Toda la tradición de la Iglesia desde principios de la Edad Media, siglo V a siglo XV, hizo casi omiso, casi sin excepción, del texto de Mateo 5, 33 a 37, y aceptó el juramento, aunque muchas veces con mala conciencia. Frente a la tradición hubo unos pocos grupos e individuos no conformistas. En la Edad Media, grupos como los cátaros, movimiento religioso cristiano gnóstico del siglo XI, y los valdenses, grupo protestante del siglo XII, rehusaron el juramento. Desde la época de la Reforma, los humanistas mostraron también una mayor fidelidad al texto a un nivel totalmente distinto. Los baptistas aprobaron o atribuyeron una gran importancia al texto y en consecuencia a la prohibición del juramento. El no jurar sería realmente razonable, ya que el mucho jurar es para el hombre racional una prueba de falta de credibilidad. Los esenios, según el relato del historiador judío Flavio Josefo, rechazaban el juramento y Herodes los exoneró del juramento de fidelidad. Pero en la realidad, no solo se practicaba entre ellos el juramento al entrar en la secta, sino también el juramento ante los tribunales. Lo peculiar de ellos parece haber sido que prohibían el juramento privado y permitían únicamente el juramento en el juicio, y que evitaban el uso del nombre del Señor. Otro aspecto es que en el judaísmo rabínico influyó la crítica profética, como en Oseas, y la sapiensal, como en Eclesiástico. Al juramento frecuentemente se levantó una valla alrededor de la Torá, tratando de impedir, mediante normas y penas legales, el abuso del nombre divino del Señor por el perjurio o el juramento superfluo y previniendo insistentemente en la parenesis o exhortación contra la ligereza en el jurar. El segundo precepto del Decálogo se entiende como prohibición de perjurios y juramentos innecesarios. Y es que en aquella época se juraba en las ocasiones más triviales, mucho más a menudo que hoy. De ahí que Jesús reprueba el abuso del juramento como expresión cotidiana. Solía usarse frases sustitutivas, como por el cielo o por la tierra. Eran formas preferidas en el judaísmo para evitar el uso indiscriminado de en el nombre del Señor en el juramento. Así pues, también los juramentos inocuos o innecesarios quedan prohibidos. El juramento es indigno de un ser humano libre. No es que se prohíba aquí la repetición de los adverbios sí o no, sino el añadir de forma impulsiva o emocional aseveraciones o juramentos para dar firmeza a lo dicho. Además, es una invitación a no decir palabras a la ligera, de las cuales después de dichas necesitaría rectificarlas o arrepentirse. Mejor dicho, la moral nace de la verdad y las injusticias se alimentan a sí mismas mediante la mentira. Por consiguiente, cuando la realidad es falseada, esto es, cuando por medio de los múltiples mecanismos que están a disposición de la mente de los individuos y de los grupos, no dando lugar a la realidad que corresponde, entonces la mentira se asocia con la maldad, formando un sórdido mundo de la alienación o de la pérdida de la razón y los sentidos, dejando así el valor de la palabra cada vez con más descrédito. Es urgente aceptar la propuesta de Jesús,
Es necesario retornar a este lenguaje fuerte y sincero, donde el sí es sí y el no es no, para despertar del sueño posmoderno en el cual tienden a desaparecer los contornos precisos del bien y del mal, de la verdad y de la mentira, del engaño y de la relación limpia, del egoísmo y del servicio desinteresado. Así que es preciso ser responsables asumiendo como imperativo ético la misma realidad. Ese imperativo ético se manifiesta haciéndose cargo de la realidad, cargando con ella y encargándose de ella para que sea como debe ser. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.